Bienvenidos a la clase de filosofía. Hoy vamos a tratar la sesión de hoy, filosofía analítica, Ludwig Wittgenstein. Este filósofo, máximo representante de la filosofía analítica. Lo que se puede mencionar de este filósofo a lo largo de los inicios del siglo XX a finales del siglo XX, destaca básicamente el análisis del lenguaje como una rigurosidad, el uso esencial del lenguaje de lo cotidiano y lo tradicional. En ese entender pasaremos en primer periodo de lo que viene a ser este filósofo austriaco. Principalmente este filósofo en su contexto de histórico, contexto bibliográfico. En contexto bibliográfico tenemos lo siguiente, influenciado por Bertrand Russell, principalmente ya analizó anteriormente ese análisis exhaustiva del lenguaje, de lo que ya tenían ellos también como un movimiento analítico. En ese entender pasamos entonces a filosofía. Bueno, este periodo, primer periodo y segundo periodo, abarcan a lo siguiente. Son periodos donde se basan, de acuerdo a sus obras y aportaciones de este filósofo, Ludwig Wittgenstein. Este filósofo básicamente se va a basar principalmente su obra Tratados lógico-filosóficos. Esta obra da a entender que la filosofía, más allá de basarse en el lenguaje esencial y en el mundo, la totalidad de las proposiciones, principalmente, que tengan sentido o sin sentido. A lo que quiero llegar es con proposiciones, una idea propositiva, a lo que menciona en la obra, buscar ideas propositivas que generen, por ejemplo, la idea de el valor público en el ámbito de la gestión pública, de lo que viene a ser el análisis de ese lenguaje, el uso adecuado de un determinado contexto que se usa. El lenguaje, entonces, en esa obra esencial de tratados filosóficos, nos da a entender que la filosofía, que debe ser analizado de manera esclarecedora, o mejor me explico, la filosofía debe ser esclarecedora del lenguaje. Entonces, la filosofía entonces es una actividad esclarecedora del lenguaje. ¿Cuál es su objetivo principal de este tratados lógico-filosóficos de esta obra? Es su método esencial de objeto de esta filosofía es esclarecer la clarificación, la precisión y el uso adecuado con coherencia y esas proposiciones, o sin problemas o con problemas, las problemas que tienen sentido en su adecuado, ya tenga afirmaciones verdaderas o falsas. Bueno, aquí también plantea la teoría como un isomorfismo, ¿no? ¿Qué da a entender esta teoría isomorfismo? Que las situaciones de tanto las estructuras o conjunto de estructuras, que son la totalidad de los hechos, son la misma, interrelacionado tanto en el mundo y el lenguaje y con la lógica. Bueno, el giro lingüístico viene a ser esencialmente donde va a mencionar la lógica y el mundo y el lenguaje, la totalidad de los hechos, la totalidad de proposiciones. Entonces viene a ser una de las estructuras iguales. Bueno, la lógica, a lo que se entiende para poder argumentar, para poder buscar falacias que no tengan sentido y argumentar, la lógica es un instrumento fundamental para un determinado debate, para sacar argumentos
que sean valideros con el uso de la razón. Vayamos entonces, como mencioné ya, el mundo y el lenguaje. El mundo está la totalidad de los hechos lo que ocurre en un determinado contexto y circunstancia. El lenguaje principalmente es la totalidad o conjunto de hechos que ocurren, que están interrelacionados con el mundo y el lenguaje. Entonces, la totalidad de proposiciones, la totalidad de hechos, tanto en el mundo, son ideas de lo que expresas, que tenga cierto límite para que pueda tener esa precisión de esclarecimiento del lenguaje desde un ámbito económico, político y ético. Wittgenstein hace un análisis exhaustiva para poder analizar los hechos de las ideas, lo que ocurre, acontecer, de las situaciones en la vida política, en el ámbito de la gestión pública. O sea, tienen esa esencia de expresar ideas. Entonces, análisis exhaustiva del lenguaje. Si bien es cierto, de esta obra de 1921 ya fue dotada ya, o sea, ya fue publicada, a lo que se da a entender este filósofo, más allá que también tenga una de las influencias filosóficas. Bueno, la filosofía también, una parte de un lenguaje que abarca, como mencioné, ¿no?, que tenga el uso adecuado de acuerdo a las circunstancias, el uso del significado de las situaciones. Bueno, teoría figurativa del significado. ¿Qué significado esencialmente? De acuerdo a los significados de cómo tus expresiones que tú das son analizados de acuerdo a la situación del contexto. ¿Cómo podemos visualizar la obra esencial de Ludwig Wittgenstein, de este filósofo? Bueno, segundo periodo. Este segundo periodo viene a ser que esta situación de lo que vemos de este periodo, las investigaciones filosóficas de 1959 de esta obra esencial, la filosofía para este filósofo, en su libro también lo menciona, ¿no? La filosofía es una terapia de influjo de lenguajes. O sea, tiene una parte de que para poder curar ese estado del lenguaje, por eso que se llama giro pragmático. Lo que giro pragmático en ese entender lo que da es que ¿qué tanto damos el uso adecuado del lenguaje para que pueda denominarse un determinado circunstancia? Este giro pragmático básicamente va a ir bajo solo que tengan enunciados que poseen sentido o enunciados que tengan sentido. ¿Cuándo viene a ser enunciados que tengan sentido? Cuando mencionamos la idea de que el celular está sobre la mesa, pero está sobre la mesa, el celular. Entonces, tienen sentido. Los enunciados que no tengan sentido, un ejemplo, por ejemplo, básicamente la religión también, ¿no? O sea, no está demostrado científicamente, son aproximaciones que existe la existencia del poder divino, ¿no? Los enunciados con sentido, sin sentido, son básicamente de cómo tú utilizas el lenguaje en una determinada situación. Entonces, es imposible, ¿no?, que exista un lenguaje privado sin que tenga un esclarecimiento de los hechos de usos cotidianos, de cómo haces esa situación de poder
manejar el lenguaje o vocabulario, lo que le llaman otros. Entonces la filosofía una parte aporta, ¿no? Más allá que los filósofos también buscan solamente una de las ideas, pero lo que también Wittgenstein menciona que la filosofía se puede analizar mediante el lenguaje, mediante el significado de las ideas. Bueno, eso ha sido de